Hola a todos, mi nombre es Carlos Martínez, soy estudiante de quinto semestre de psicología y estoy viendo la materia de psicometría. En el día de hoy, pues vamos a sacar o a determinar lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Primero vamos a iniciar con los cuartiles, pero vamos a definir lo que es un cuartil. Entonces decimos que los cuartiles son los valores de la variable que se dividen en un conjunto de datos en cuatro partes iguales, en donde el cuartil 1 equivale al 25%, el cuartil 2 al 50%, el 3 al 75% y el cuartil 4 es el 100% como tal. Tenemos entonces esta tabla de frecuencias, la cual nos muestra un rango de edades, el cual ha salido de un estudio de mujeres cabezas de hogar eh, pertenecientes a una comunidad en Villavicencio. Entonces encontramos diferentes rangos de edades entre los... Muy bien, entonces si observamos nuestra tabla de frecuencias, vamos a buscar entonces la frecuencia absoluta anterior de lo que marcamos. Entonces la frecuencia absoluta anterior sería 22, porque aquí decimos que nuestro cuartil estaría en este punto, entonces la frecuencia absoluta anterior sería 22, entonces lo ponemos por aquí el 22. Decimos que la frecuencia absoluta posterior sería el número 45, entonces vamos a poner aquí 45. El límite inferior, entonces como estamos trabajando en este lugar, vamos a tomar como referencia este lugar de nuestro rango de edades. El límite inferior, entonces en este caso vendría siendo el 35, sería el límite. Entonces, lo primero que tenemos que identificar de nuestra tabla de frecuencias es las edades a las que corresponden. Entonces nos damos cuenta que entre los 20 y los 25 hay 3, así sucesivamente, hay 7, para los 20, 25 y 30, 12, 23, 14 y 1, entre los 45 y los 50 años, dándonos un total de datos de 60 datos. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada que surge de lo siguiente. Entonces iniciamos en 3, a estos 3 le sumamos estos 7 y nos da 10 y vamos haciendo la sumatoria en esta dirección
Y finalmente la amplitud, que sería 5, que es la distancia que hay entre 35 y 40. Entonces ahí tenemos todos nuestros datos. Ya vamos a proceder entonces a desarrollar nuestra ecuación para encontrar el cuartil número 2. Muy bien, entonces ya procedemos a desarrollar nuestra ecuación, donde sabemos que nuestro límite inferior es 35, la amplitud es 5, va multiplicado por la posición menos la frecuencia absoluta anterior, o sea, la posición 30, la frecuencia absoluta anterior 22, sobre la frecuencia absoluta posterior, que es 35, menos 22, que es la frecuencia absoluta anterior. Entonces desarrollamos nuestra ecuación de la siguiente forma, donde finalmente nuestro resultado es que el cuartil 2 es igual a 38,05. Muy bien, ahora teniendo en cuenta nuestra tabla de frecuencias que hemos visto anteriormente, vamos entonces a hallar lo que son los deciles. Los deciles entonces sabemos que son los valores que se dividen en una serie de datos por partes iguales. Hablamos de 10, como lo muestra esta gráfica. A diferencia de los cuartiles, los deciles, nuestra ecuación varía un poco. Entonces, como ya estamos hablando de que a diferencia de los cuartiles no dividimos en 4 partes iguales, sino los deciles dividimos en 10 partes iguales, y cambiamos aquí la D para referenciar lo que son los deciles. Entonces, lo mismo que los cuartiles, nosotros debemos hallar la posición como tal del decil. Entonces, en este caso vamos a hallar la posición del decil. Entonces, nuestra fórmula es el número del decil más el número de datos dividido sobre 10. Entonces vamos a tomar como ejemplo el decil 3. Aquí ya hemos hallado los diferentes deciles, pero vamos a tomar como ejemplo, nos vamos a centrar en nuestro decil 3. En el decil 3, entonces tomamos decil 3 por 60, que es el total de datos de nuestra tabla de frecuencias. Entonces, sobre 10, que es el número que corresponde a los deciles, o el total de partes en las que se dividen los deciles. Entonces el decil 3 quedaría de esta forma: 3 por 60 es igual a 180 dividido sobre 10 igual a 18. Entonces en este caso vamos a trabajar sobre nuestro decil 3. En este caso ya encontramos aquí lo que son los datos de la frecuencia absoluta anterior, la frecuencia absoluta posterior, el límite inferior, y encontramos finalmente lo que es pues la amplitud. Entonces ahora sí, ya tenemos los datos correspondientes para nuestra ecuación, que es esta es nuestra ecuación. Ya tenemos localizado también la ubicación como tal de nuestro decil número 3, entonces nos da 18. Por tanto, pues nos vamos a ubicar en la tabla de frecuencias. Ya la encontramos, sabemos que el 18 está en un punto entre el 10 y el 22. Entonces aquí tenemos nuestros datos, el 10, el 22. Sabemos que tenemos también el dato 30, que es el límite inferior, y el número 5, que ya lo encontramos. Entonces pasamos a reemplazar todos nuestros números en nuestra ecuación, y nos queda de la siguiente forma. Entonces nos damos cuenta que el decil 3 corresponde o tiene un valor de 35,66. Bueno, finalmente vamos a hallar los percentiles. Los percentiles es como tal la división de nuestros datos en 100 partes. La fórmula como tal para los percentiles es la misma. Lo que pasa es que tenemos una variación aquí en el enunciado como tal. Ponemos una P que indica los percentiles, y cuando vayamos a realizar como tal el hallazgo de la posición, vamos a cambiar por el número 100, que es el número de partes en la que vamos a dividir. Lo mismo pasa aquí en la fórmula. Entonces, por ejemplo, queremos hallar el percentil 50.
Entonces K por N sobre 100. K es 50 por 60, que es el número de datos como tal, y dividido en 100, que son las partes a las cuales divide el percentil. Lo mismo, entonces vamos a hallar todos nuestros datos, hacemos el hallazgo de todos nuestros datos, la frecuencia anterior, la posterior, el límite y como tal la distancia que hay en el rango. Entonces aquí ya podemos empezar a desglosar nuestra ecuación. Hacemos los correspondientes cálculos matemáticos, las sumas, las restas y las multiplicaciones pertinentes, en el cual encontramos en nuestra tabla de frecuencia los datos que necesitamos. Entonces el inferior, el posterior, el límite inferior como tal y el ancho. Entonces ya podemos proceder a sacar nuestro percentil. Entonces decimos que nuestro percentil 50 tiene un valor de 36,7.